buenos días, Socorro. Muy buenos días, Michael, amigos oyentes, amigos seguidores. Continuamos con la información. Así es, Socorro. Vamos, amigos, ahora a abordar un tema muy interesante con respecto a las personas con Alzheimer, Socorro, y los cuidados que debemos de tener con las personas con Alzheimer. Estamos en comunicación con el psicólogo Eloy Cárdenas. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, ¿cómo está? Me saluda Eloy, buenos días. Gracias, Eloy. gracias. Así Bien, es, doctor Eloy. Socorro. Efectivamente, el tema del Alzheimer parece, no sé si sea solo mi impresión, pero parece que tuviera más casos en la actualidad, que tuviéramos más casos de personas con Alzheimer, o de pronto le damos el calificativo de Alzheimer a un tipo de demencia senil o a un tipo de pronto amnesia que no necesariamente es permanente, hay episodios. ¿Cómo calificar o cómo determinar, cómo concluir que una persona está padeciendo de Alzheimer? Bueno, si hablamos un poco de demencia, podemos diferenciar, hay varios tipos de demencia para no confundirnos con el deterioro cognitivo normal del adulto mayor. Entonces, sabemos que todos, empezamos un deterioro cognitivo a un promedio de los 60 años, pero hay varios tipos de demencia que muchas veces confundimos, ¿no? con el deterioro cognitivo normal. Entonces, para diferenciar un poco los diferentes tipos de demencia, podemos conocer un poco la enfermedad del Alzheimer, que es un tipo de demencia. Del 100% de demencias, el 60-70% son de tipo Alzheimer. También hay demencia de tipo vascular, demencia del cuerpo de Lewy, demencia frontotemporal, demencia asociada a otras enfermedades como el Parkinson, y así hay otro tipo de demencias, ¿no? Pero el más común, como le digo, que viene a ser entre 60 al 70%, es de tipo Alzheimer. ¿Pero cómo lo identificamos, doctor? Bueno, podemos identificar con algunos síntomas tempranos, ¿no? Que por una dificultad para recordar información reciente, problemas para controlar palabras, para hablar, desorientación en lugares, de repente salimos al parque, vamos a un supermercado y no nos orientamos, y también a veces dificultad para planificar por problemas, que cuando una persona normal no lo desarrolla normal. También hay cambios en el estado de ánimo o de la personalidad, porque muchas veces el paciente ya se da cuenta que está empezando su deterioro cognitivo o un tipo de demencia, entonces se trata de cubrir esto, ¿no? El cambio de ánimo o de su personalidad. Hay pérdida de interés en las actividades habituales. Normalmente uno estaba ahí de paseo, salir ¿no? a visitar a la familia, y ya eso me incomoda, ya no lo practico ya frecuente, porque sé que las conversaciones que puedo tener me van a empezar a olvidar algunas cosas. ¿Y cuál es la edad, doctor, en la que una persona debería estar alerta en torno a los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Como usted bien lo ha denominado, demencia de Alzheimer? Claro, la edad promedio en la que empieza es 60 años, pero eso no quiere decir que yo a mis 60 años ya voy a empezar con una demencia. No, cuanto más edad uno tiene, es mayor. Bueno, se dice que actualmente, ¿no? Que a cada 3 segundos se detecta un paciente con Alzheimer en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer un poco más de este tema. Definitivamente, informarnos acerca del cuidado que le debemos brindar al paciente con Alzheimer. Por lo general, son adultos mayores, como usted bien señala, cuanto más edad, más propensión. Pero el tema del cuidado, eso es ya, no sé, requiere de especialización, pero no necesariamente la persona que cuida al adulto mayor con Alzheimer tiene la preparación adecuada. ¿Cuáles son, en todo caso, los tips o las primeras recomendaciones para la persona que cuida sin que sea necesariamente especialista, el hijo, el compañero, la compañera, en fin, que está con el paciente día a día? Bueno,
Los cuidados que uno debe tener es, ¿no? Con este tipo de pacientes es, bueno, es prepararse primeramente para conocer un poco más de la enfermedad. Si nosotros o la familia se da cuenta que nuestro adulto mayor de casa tiene alguno de estos cambios que le acabo de mencionar, es importante anotar con qué frecuencia está manifestando estos síntomas. Entonces, es importante esto también. Si en un momento este paciente, de un momento a otro, ejemplo, ¿no? Digamos que este paciente dice, acabamos de desayunar, dice, y al terminar pasa un minuto, dice, ¿podemos empezar a desayunar? Que la pregunta, pues si acabamos de desayunar, entonces ahí es un síntoma, un signo que nosotros debemos preocuparnos. Pues muchas veces también el paciente, como no, nosotros de personas de salud hablamos de ictus, o sea, tienen unos exámenes cerebrales que también de un momento a otro pierden la memoria, entonces en ese momento es una emergencia que podemos llevar al médico para que lo pueda evaluar. Entonces, todo esto nosotros en la ONG FOCAI preparamos a personas que desean cuidar a adultos mayores y conocer algunos signos y síntomas de alarma en este tipo de pacientes adultos mayores. Y doctor, desde su punto de vista, ¿cuáles son, digamos, los errores que se cometen de manera frecuente por familiares que atienden a una persona con Alzheimer? Bueno, los errores, el error más frecuente es contradecir a este tipo de pacientes. Cuando uno no desconoce el trato a este tipo de pacientes, el paciente me dice, un ejemplo, me dice, llega la visita con los hermanos o los hijos a visitar al paciente, y el paciente dice, quiero irme con mi hermano, o quiero irme con mi hijo X, ¿no? Entonces, la persona dice, no, no vas a ir, niega, ¿no? La salida, entonces el paciente se altera. Entonces, esto es todo lo contrario, usted pide solamente al paciente, está bien, no te preocupes, vamos al dormitorio, te preparamos para que puedas acompañar o ir a la casa del hermano, del primo, del hijo. Entonces, tú lo llevas al dormitorio, empieza a cambiar y el paciente se olvidó. Entonces, lo más importante es no contradecir a este tipo de pacientes, ¿no? A los deseos o las inquietudes que tienen. Hay que seguirle la corriente, en todo caso. Es complicado, requiere mucha fortaleza física, incluso el atender a un paciente, y la paciencia es clave para eso. También la persona que atiende necesita igual la asesoría de alguien que conozca, que le enseñe a manejar la situación, y no necesariamente se da. Pero básicamente, paciencia, porque el cariño, el amor, eso ya lo damos por descontado, sobre todo cuando se trata de un familiar que es el que está cuidando al paciente. Pero paciencia, indicaciones específicas, cómo manejar el tema de, a veces, la necedad, si se quiere, no encuentro otro término, pero a veces el adulto mayor del paciente se empecina en querer hacer lo que él cree que es lo correcto cuando no necesariamente es así. Y cómo manejar esa situación y de alguna forma evitar el estrés en el cuidador. Sí, el tema del estrés de cuidadores es un tema muy importante, ¿no? Porque una persona, el hecho de estar más de 8 horas con el paciente, ya sufre, no ya un estrés, porque descuida su vida personal. Entonces, todo esto es importante que el cuidador capacitado tiene que conocer qué actividades va a desarrollar con el paciente en la mañana, qué actividades en la tarde, y saber aceptar que en un momento o programar que en un momento un familiar o otro personal que pueda ayudar a cuidar también para que ese cuidador pueda hacer sus controles, sus actividades físicas, sus controles médicas, sus partes administrativas, no estar 24/7, como se dice, con el paciente, ¿no? Al cuidado del paciente. Perfecto, doctor Eloy Cárdenas, psicólogo. Muchísimas gracias por esta entrevista con
Radio Nacional. Por favor, ¿dónde lo podemos encontrar? Sus datos, deje a toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, primeramente agradecer, ¿no?, por esta entrevista, ya que es muy importante conocer más de esta enfermedad, porque cada día, o según las estadísticas del Ministerio de Salud, va aumentando los casos de demencia o de deterioro cognitivo. Entonces nosotros, para que ustedes nos puedan seguir, estamos en las redes sociales, en Facebook como FOCAI, con doble C, y también cada vez capacitando a más personas que desean conocer o ver para poder dar un trabajo, conseguir un trabajo. Entonces nos pueden conseguir ustedes, como les voy a repetir, en las redes sociales como FOCAI. Y también estamos en un inicio de un curso este 25 de abril, ¿no? Entonces, nuevamente muchas gracias por su entrevista. A usted, doctor, a usted, gracias por esta comunicación. Hemos conversado, amigos, con el psicólogo Eloy Cárdenas, jefe del área de psicología de FOCAI. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7